está tan cerca. Durante miles de años, el hombre ha sentido consuelo en su presencia. Ha sido un faro para los viajeros nocturnos, un cronómetro para los granjeros, una brújula para los marineros en el mar. Para algunas culturas, incluso ha sido un dios. Es el único cuerpo cósmico que ha sido visitado por el ser humano, y hoy la NASA planea un asentamiento permanente allí. Pero, ¿cómo fue que llegamos allí? ¿Cómo llegó a existir la Luna? La respuesta es más sorprendente y espectacular de lo que la mayoría de los residentes de la Tierra habían imaginado. Según el último conteo, más de 150 lunas pueblan nuestro sistema solar. Neptuno posee 13 de ellas. Saturno tiene 48. Y Júpiter tiene unas asombrosas 62. La Tierra, por otra parte, tiene solo una. Pero es especial. Nuestra luna, como la llamaron los romanos, es notable por su tamaño. No es en modo alguno la luna más grande del sistema solar. Hay varias más grandes. Una de las lunas de Saturno, Titán, por ejemplo, tiene el doble de su tamaño. Pero nuestra luna es la más grande en relación con su planeta anfitrión. Tiene un cuarto del tamaño de la Tierra. Comparada con esta, es realmente grande. Si miras por un telescopio a la Tierra desde las distancias, verás la Tierra y esa otra cosa grande. Si observas a Júpiter o cualquier otro planeta, verás el gran planeta y lunas minúsculas junto a él. Así que nuestra luna es mucho más grande y somos el único de los actuales 8 planetas con esa característica. Los tamaños relativos de los dos cuerpos son tan cercanos que algunos astrónomos llegan a referirse al sistema Tierra-Luna como un planeta doble. La distancia media entre la Tierra y la Luna es de 376.000 kilómetros, un vuelo de 3 días a través del espacio. El diámetro de la Luna es aproximadamente un cuarto del de la Tierra, con 3.476 kilómetros. Un solo día en la Luna es equivalente a 27,3 días en la Tierra. Esto se debe a que una cara de la Luna nos mira permanentemente. La Luna tiene una fase fija con nuestro planeta. Así que la Luna debe orbitar la Tierra completamente para poder realizar una rotación completa sobre su eje, como niños en el juego de la rueda, en el que siempre miran hacia adentro mientras se sujetan las manos y se mueven en un círculo. Sin embargo, aún estando tan relacionada con la Tierra, solo hace falta una visita breve a la Luna para que quede claro que, de hecho, es un mundo muy distinto a nuestro planeta. Y un lugar sumamente peligroso. Houston, aquí base de la Tranquilidad. El Águila ha alunizado. No hay aire, así que necesitas un traje espacial. De hecho, la Luna no tiene absolutamente ninguna atmósfera. Así que no hay nada que transmita las ondas sonoras. Si estuvieses de pie en la Luna con un amigo y tratases de conversar, esa persona no podría escucharte, excepto por radio.
Estaba paseando en la luna un día, en el encantador mes de diciembre. La falta de atmósfera también significa que no hay moléculas de aire para dispersar la luz del sol. Así que el cielo siempre es negro. Y el paisaje ayuda muy poco a iluminar la escena. Es monocromático, no hay mucho color allí. Las rocas son mayormente grises y marrones. Tal vez tengan tonos un poco más cálidos en una dirección, tal vez hacia el sol, y tonos más fríos y grises en otras direcciones. Pero no es muy colorido. Las temperaturas extremas aumentarían también lo desagradable de una visita. Las variaciones entre frío y calor son brutales, desde 170 grados Celsius a mediodía hasta 150 grados bajo cero en la noche. Incluso la débil gravedad de la Luna, solo un sexto de la de nuestro planeta, podría representar un peligro para un turista. Una realidad que los astronautas del Apolo mantuvieron siempre presente durante sus muchas caminatas lunares. Se dieron cuenta de que más allá del grosor de sus visores y de sus trajes espaciales estaba la muerte. De haber hecho algo, de haber caído en una roca, de haber perdido apoyo y caído en un abismo, el visor se habría roto y los habría expuesto al vacío lunar. Habríamos tenido una situación seria entre manos. Pero aunque un traje espacial podría proteger a un turista lunar contra el vacío del espacio, la falta de oxígeno, las temperaturas extremas y las letales radiaciones solares, un potencial peligro contra el cual un traje espacial podría hacer poco para protegerlo, son los micrometeoritos de alta velocidad. Estos golpean la superficie lunar frecuentemente. Pequeños meteoritos, los mismos que se queman en nuestra atmósfera y crean las estrellas fugaces. No hay atmósfera en la Luna, así que llegan hasta abajo y golpean la superficie. Pulverizan la superficie lunar generando un manto polvoriento de material similar a la grava llamado regolito. La doctora Amanda Hendricks estudia la Luna en el laboratorio de propulsión de jet de la NASA. Esta planta es una especie de fábrica de regolito. Es roca triturada, es lo que es. La escala de tiempo en este molino de grava es mucho más rápida. Aquí se hace en menos de una hora. Pero en la Luna es el resultado de más de 4.000 millones de años de bombardeos de meteoritos y micrometeoritos que llueven sobre la superficie y rompen la roca. Como el producto de este molino de grava, el regolito lunar se ha formado en una variedad de tamaños, desde rocas grandes hasta polvo fino. Este polvo muy fino nos es familiar por las imágenes del Apolo que hemos visto de las huellas de astronautas en el polvo. Es muy fino. De hecho, es tan fino que los astronautas tuvieron problemas porque se pegaba a sus trajes espaciales, se introducía en el equipo y causaba muchos problemas. Meteoritos muy grandes también han golpeado la Luna en el pasado. De hecho, estos enormes impactos son responsables por las regiones circulares oscuras en la superficie lunar. Estas formas, que para muchos observadores parecieran estar dispuestas como los ojos, nariz y boca de un rostro humano, crean la ilusión del hombre en la Luna. Crearon enormes cuencas en la superficie de la Luna. Algunas de ellas tienen más de 1.000 kilómetros de diámetro. Lava oscura brotó finalmente a través de los puntos de impacto e inundó las cuencas.
Hoy llamamos a esas regiones oscuras mareas, la palabra latina para mares. Esto se remonta al siglo XVII, cuando los observadores del Renacimiento miraron a la Luna. Especularon que las áreas oscuras podrían ser océanos y los astrónomos de la época le dieron a los muchos puntos oscuros o mares nombres caprichosos. Los mares reciben sus nombres por los efectos que alguna vez se le atribuyeron a la Luna. Así que tienes el mar de las tormentas, el mar de la crisis y el mar de la tranquilidad y los demás. Algunas de las cuencas de impacto más jóvenes han tenido menos tiempo de erosionarse, así que sus características aún son relativamente claras. Una en particular es llamada Mare Orientale o el Mar Oriental. Tiene unos 960 kilómetros de largo y el impacto que lo creó fue tan enorme y directo que el resultado se asemeja mucho al centro de un blanco. Esta cicatriz oriental es como una bala disparada en un vidrio, donde ves todos los anillos alrededor y las fracturas esparciéndose. A menudo se dice que debe haber sido en la cara que mira directamente hacia la Tierra. Tal vez habríamos tenido una mitología totalmente diferente sobre la Luna. Tres anillos concéntricos de cordilleras montañosas rodean el Mare Orientale y algunos de los picos se elevan varios miles de metros. Todos son producto del monstruoso impacto. Cuando vemos cordilleras montañosas en la Tierra, en su mayoría son causadas por el movimiento de los continentes que chocan mutuamente muy lentamente, colapsando y creando cordilleras montañosas que luego se erosionan creando las formas espectaculares que vemos, los cuernos, por la erosión del agua. En la Luna no existen movimientos tectónicos de placas continentales. La superficie es estática. Sin embargo, existen montañas en la Luna y la razón son esas grandes cuencas de impacto. Es una gran explosión, excava un foso, lanza el material hacia afuera, así que tienes estos anillos de montañas, arcos de montañas que rodean los sitios de impacto, pero son creados por los impactos, por fuerzas externas y no por fuerzas internas. Otro notable cráter de impacto, mucho menor que el Mare Orientale, pero igual de espectacular, es Tycho. Bautizado por un prominente astrónomo danés del siglo XVII, este rasgo de impacto está ubicado en el cuadrante suroeste de la cara próxima de la Luna. Está en el área brillante, casi puede verse a simple vista. Y cuando ocurrió esa explosión, igual que con muchos otros cráteres, lanzó chorros de polvo brillante. Así que están esos rayos que salen de él y es muy impactante. Los rayos de material polvoriento expulsado se extienden unos 1.500 kilómetros desde el sitio del impacto en Tycho. Una montaña de escombros también se yergue desde el centro del cráter. Es el resultado del efecto culata del impacto del asteroide. Parte del material altamente comprimido en el centro del sitio del impacto fue impulsado hacia afuera, una vez que el cuerpo impactante rebotó o se desintegró. Pero mucho antes de que cualquiera de las características específicas de la Luna pudiese ser observada mediante sofisticados telescopios y viajes espaciales, la observación cuidadosa del comportamiento lunar y su apariencia era vitalmente importante para los moradores de la Tierra. Al menos durante 15.000 años, el hombre ha reverenciado a la Luna como fuente de luz, como guía para la navegación, como referencia en sus actividades agrícolas y principalmente como un cronómetro conveniente.
En los días previos a nuestros sistemas modernos, registrar el tiempo no era tarea fácil. Los primeros medidores del tiempo tenían dos opciones: podían monitorear el sol o la luna. Si piensas en tratar de llevar registro de las fechas, si usas un calendario solar como lo hacemos ahora, hay 365 días en un año, y esos son muchos días para registrar. No es algo que una persona ordinaria pueda hacer muy bien. Comparen eso con el calendario lunar. Todos pueden decir cuándo hay luna llena, cuándo hay luna nueva, qué ocurre cuando no la ves. Si la ves es grande y redonda, es luna llena, así que es fácil saberlo. Solo hay 28 o 29 días en un ciclo lunar, así que es fácil contarlos. Así que la mayoría de las sociedades, de hecho, comienzan con un calendario lunar. Los primeros observadores de la Luna también reconocieron que nuestra vecina planetaria tenía un efecto físico muy real sobre la propia Tierra. La Luna es responsable por el ascenso y descenso de nuestras mareas oceánicas. Si pensamos que la Luna es esta pelota de tenis y la Tierra este balón de fútbol, las mareas son causadas por la atracción gravitatoria de la Luna. Así que es obvio que la Luna atrae el agua de la Tierra hacia ella. Esto crea un pequeño bulto en dirección a la Luna. Lo que es menos obvio es que también hay un bulto en la dirección opuesta. Así que de hecho hay dos mareas altas cada día. Pueden pensar en la otra marea alta como consecuencia de la fuerza centrípeta de la Tierra. La Tierra y la Luna están rotando y eso hace que el agua en el extremo lejano también se mueva. Una ilustración extrema de la diferencia entre las mareas altas y bajas puede encontrarse a lo largo de la bahía de Fundy, en Canadá. El nivel del agua desde la marea alta hasta la baja desciende unos sorprendentes 17 metros. Para algunas formas de vida en la Tierra, el avance y retroceso de las mareas crea útiles hábitats. Pero otro de los efectos gravitatorios de la Luna sobre nuestro planeta es directamente responsable de nada menos que de la continua supervivencia de la propia vida terrestre. La Luna estabiliza el clima de la Tierra. El efecto gravitacional de la Luna mantiene constante el grado de inclinación del eje de rotación de la Tierra. Esta inclinación es lo que mantiene el ciclo repetible de estaciones mientras la Tierra orbita al Sol. Si no la tuviésemos, o si tuviésemos una luna mucho más pequeña, por ejemplo, podríamos probar matemáticamente que la inclinación de nuestro polo norte variaría muchísimo, con ese ángulo pasando, digamos, de 0 a 90 grados. Actualmente es de 23 grados y medio, y de hecho variaría caóticamente, así que la Luna ha jugado un rol importante en la estabilidad del eje de rotación de nuestro planeta y por lo tanto de nuestro clima. Con el paso de los milenios, con la presencia constante y prominente de la Luna en nuestro cielo nocturno, el hombre finalmente comenzó a especular sobre su origen. ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó a existir la Luna? En el año 455 a.C., el estudioso griego Anaxágoras teorizó que la Luna era simplemente una roca que fue arrojada por la Tierra. La mayoría de sus contemporáneos, por otra parte, estaban convencidos de que la Luna era un dios, o tal vez una enorme bola de fuego. Así que la noción de Anaxágoras no recibió mucho apoyo. Sin duda, continuaron las especulaciones silenciosas, pero no llegó ninguna información sólida sobre la Luna hasta 1609. Cuando el astrónomo italiano Galileo Galilei apuntó uno de los primeros telescopios a la Luna y reconoció que estaba observando un paisaje, el terreno de otro mundo. Cuando observas a la Luna a través de un telescopio, luce completamente diferente a como luce a simple vista.
En lugar de verse plana, como luce a simple vista, luce redonda. Y puedes ver las sombras, puedes ver todos los cráteres que no se ven a simple vista. Y de inmediato luce como un mundo. Salta hacia ti en 3 dimensiones. Galileo realizó dibujos detallados de la superficie del pequeño planeta y estableció de una vez por todas que la Luna es un mundo sólido, no un dios o una bola de fuego. Pero el revolucionario astrónomo nunca especuló públicamente sobre el origen de la Luna, principalmente porque sus intereses pronto pasaron a otros planetas. No fue sino hasta 1873 cuando la primera teoría con base científica sobre el origen de la Luna emergió públicamente. Fue el resultado de la mente de un talentoso astrónomo francés llamado Edward Roche. Roche defendía lo que se conoce como la teoría de coacreción, que básicamente dice que la Tierra y la Luna crecieron al mismo tiempo de los mismos materiales. En la época de Roche, muchos científicos comenzaban a creer que los planetas podían haberse formado a partir de nubes de gas caliente que se condensaban. Y gradualmente se contrajo y se enfrió. Y mientras se contraía, emitía anillos de gas. Así que tienes un anillo de gas aquí, uno aquí y así. Estos anillos de gas finalmente se unifican para formar planetas. Roche vio a la Tierra y a la Luna como un sistema solar en miniatura. Su idea era que la Tierra comenzó siendo una bola de gas y luego se enfrió y se contrajo y emitió un anillo de gas, el que a su vez se fusionó para formar la Luna. Pero hay problemas con esta teoría. En primer lugar, nuestra Luna tiene un contenido de hierro mucho menor que el de la Tierra. Si los dos cuerpos se formaron de los mismos materiales, su composición básica debería ser la misma, pero no lo es. Esta y otras inconsistencias pronto llevaron a otros astrónomos hacia una búsqueda de nuevas ideas para explicar la existencia de la Luna. En el último tercio del siglo XIX, comenzaron a emerger teorías avanzadas sobre el origen de la Luna. En 1873, el científico francés Edward Roche propuso que la Luna simplemente se formó conjuntamente con la Tierra, esencialmente a partir de la misma nube de partículas y gases. Pero esta idea tiene una debilidad fundamental. La Luna tiene un contenido de hierro mucho menor que la Tierra, es mucho menos densa. Lo principal que hay que recordar sobre la Luna y su composición es que no posee un núcleo ferroso como la Tierra. Si observas a la Tierra, hay un gran área central de cerca de la mitad del tamaño interior de la Tierra, que es de hierro y níquel, y es metal que drenó hacia el centro de la Tierra cuando ésta estaba caliente, al principio cuando se formó. La Luna es más como una roca simple. Los científicos dedujeron inicialmente la masa de la Luna mediante la observación y los cálculos matemáticos. Si la Luna se hubiese formado del mismo material que formó la Tierra, el contenido de hierro debería ser similar. Era un hoyo en la teoría que Edward Roche no pudo explicar. Pero pronto otra idea siguió las huellas de la hipótesis de la coacreción. En 1878, George Darwin anunció su teoría de fisión del origen lunar. Esta idea recibió alguna atención, en parte porque Darwin tenía un padre famoso, Charles Darwin, autor de El origen de las especies. Pero en su momento, George Darwin salió de la sombra de su padre y fue conocido como el mayor experto en mareas de Inglaterra. Y mediante exhaustivos análisis de la relación de la Luna y las mareas, George Darwin se dio cuenta que la Luna se está alejando gradualmente cada vez más de la Tierra. No se probó hasta 95 años después, cuando los astronautas alunizaron, cuando colocaron pequeños espejos en la Luna.
Y podemos dirigir un láser a la Luna y este rebotará de los espejos, regresará y podemos, de hecho, medir la distancia exacta entre la Tierra y la Luna. Y la tasa a la que esa distancia aumenta es de 3.8 centímetros por año. 3.8 centímetros es casi 1,5 pulgadas. Si hicieses una película en cámara extremadamente rápida, verías a la Luna alejándose de la Tierra gradualmente. Eso es lo que vemos actualmente. Darwin comenzó a considerar qué ocurriría si se invirtiese el proceso, si corriésemos la película en reversa. Al regresar en el tiempo, la Luna se acerca y su órbita y la rotación de la Tierra se hacen cada vez más rápidas. Lo que ocurrirá es que finalmente la Luna tendrá que fundirse con la Tierra, debe golpearla. La conclusión lógica para Darwin fue que una porción de la Tierra derretida y en rápido giro tuvo que haberse separado de la masa principal para convertirse en nuestra Luna. Inmediatamente comenzó a trabajar en los cálculos matemáticos para revertir la trayectoria de la Luna de regreso a la Tierra. Frustrantemente alcanzó un punto donde casi llegó a la Tierra y luego no pudo seguir adelantando. Las matemáticas no te permiten seguir adelante. Llegas a un punto donde la Luna está orbitando la Tierra a una velocidad de 5 o 6 revoluciones por día. Así que simplemente recorre rápidamente la Tierra y está a unos 8,000 kilómetros de ella. Aún así, las matemáticas no le permitieron a Darwin poner en contacto a los dos cuerpos cósmicos. La teoría de la fisión fue debatida por décadas, pero los científicos finalmente concluyeron que los movimientos relativos de la Tierra y la Luna no podían resultar de ella. La Tierra habría estado rotando demasiado rápido para explicar su tasa de rotación presente. La búsqueda de una explicación para la creación lunar continuó, y una nueva teoría pronto se originaría con un estadounidense. En 1909, Thomas Jefferson Jackson Z era un capitán de la Marina estadounidense apostado en Mare Island, cerca de San Francisco. Su trabajo oficial era mantener la hora estándar para la costa oeste de Estados Unidos. Pero sí, también era un dotado científico. Siendo joven, había estudiado astronomía. Fue uno de los primeros estadounidenses en recibir un doctorado en astronomía. Fue a Alemania y obtuvo un PhD en astronomía, lo que era casi desconocido entonces. Los Estados Unidos aún estaban retrasados científicamente en el siglo XIX. La estación de Z poseía un observatorio y el trabajo del capitán le daba mucho tiempo para teorizar. Había pasado tiempo analizando las hipótesis de la coacreción y de la fisión con respecto al origen de la Luna y no estaba convencido. Gradualmente, Thomas Z desarrolló una idea completamente diferente. Llegó a ser conocida como la teoría de la captura. Esencialmente, Z teorizó que la Luna se había formado, de hecho, en un lugar diferente del sistema solar que orbitaba al Sol, igual que los otros planetas, pero que en algún momento se había acercado a la Tierra y fue capturada por la gravedad de nuestro planeta. Su idea era que existía algo que llamó medio resistente en el espacio exterior, el cual ahora sabemos que no existe. Z nunca explicó adecuadamente qué se suponía que fuese este medio resistente, posiblemente partículas minúsculas de materia. Sin embargo, estaba seguro de que ya no existía. Su idea era que para que la Tierra capturase a la Luna, ésta tendría que haber llegado de muy lejos y luego habría encontrado este medio resistente y habría disminuido su velocidad y fue gradualmente capturada en órbita. Tal vez no de una vez, quizá tomó tiempo, pero gradualmente sería capturada en la órbita de la Tierra. Es parecido a un saltador de bungee. Descienden, ascienden de nuevo.
y finalmente se quedan en el fondo. La teoría de la captura de Thomas Z ciertamente explicaba la diferencia en contenido férreo entre la Tierra y la Luna. Si la Luna se formó en otra parte, su composición podría ser muy diferente. Por otra parte, la noción de que la gravedad de la Tierra podría capturar y retener a un objeto tan grande era improbable, ya que no existe ningún medio resistente para hacer más lento a un objeto tan grande como la Luna. Las tres teorías tenían debilidades importantes. El origen de la Luna siguió siendo un misterio. El 20 de julio de 1969, astronautas estadounidenses pisaron la superficie lunar por primera vez. Es un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad. Habían descendido su módulo lunar en la planicie de lava endurecida, conocida como Mar de la Tranquilidad. Y el piloto de la misión, Buzz Aldrin, describió la vista como una magnífica desolación. Hermosa vista. ¿No es genial? Es una vista magnífica aquí afuera. Los astronautas trajeron 22 kilogramos de rocas lunares y suelo polvoriento o regolito. Nuestra posición 1330, 16915. Los geólogos en el Centro Espacial Johnson, en Houston, esperaban ansiosamente su llegada. La emoción cuando llegaron las muestras fue simplemente eléctrica, es decir, fue increíble. Nadie sabía realmente qué esperar. Y nos dimos cuenta de inmediato de que teníamos rocas basálticas, como podríamos ver en Hawái. De hecho, muy similares a las rocas que verías en Hawái. Los geólogos de la NASA estaban intrigados por encontrar no solo basaltos, sino rocas de otro tipo, rocas llamadas brechas. Las brechas se forman por el impacto de un asteroide. Si puedes imaginar un cuerpo grande golpeando la Luna, sería muy caótico. Lanzará escombros, estos saldrán volando de lo que terminará siendo un cráter cuando todo acabe, y puedes ver los muchos cráteres en la Luna. Los escombros eran arrojados y caían alrededor del cráter. Luego son compactados por el calor generado por el cráter y se convierten en rocas que lucen muy caóticas. Ves todo tipo de trozos de rocas de diferentes tamaños, diferentes formas, todos trozos de roca en el área del impacto del asteroide. No hemos visto algo como esto en la Tierra. Las rocas lunares pronto comenzaron a contar una historia fascinante. Primero, las muestras de suelo y rocas contenían partículas que indicaban que la Luna debió estar cubierta por un profundo océano de lava después de formarse. Esta noción fue reforzada por el descubrimiento de que las rocas carecían significativamente de lo que los científicos llaman elementos volátiles. Los elementos volátiles son aquellos que se evaporan fácilmente y por lo tanto se pierden cuando se calienta una roca. Algunos ejemplos de elementos volátiles incluyen el agua o el potasio, por ejemplo. Si comparas las rocas terrestres con las rocas lunares, encuentras que las rocas lunares son extremadamente deshidratadas. Es como si hubiesen sido calentadas y perdieran todos sus elementos volátiles. Pero junto a estos contrastes extremos, las muestras lunares también revelaron al menos una similitud asombrosa entre la superficie lunar y las rocas y el suelo de la Tierra. Los isótopos de los elementos individuales, como el oxígeno en particular, existen en diferentes formas. La Luna tenía exactamente las mismas proporciones que la Tierra, pero todas las otras rocas que conocemos de otras partes del sistema solar, los meteoritos que caen desde el espacio, todas tienen proporciones de isótopos de oxígeno diferentes. Eso nos dice que el material de la Luna y el de la Tierra son muy similares. Al final, las muestras lunares han brindado gran cantidad de evidencia sólida con respecto a las características geológicas de la Luna.
Pero los astrónomos que intentaban entender el origen de la Luna aún estaban frente a un acertijo. Para William Hartman, del Instituto de Ciencia Planetaria en Tucson, Arizona, la información obtenida de las rocas lunares apoyaba algunas ideas en las que había estado trabajando por casi una década. Ahora, un astrónomo distinguido y pintor de imágenes espaciales, a principios de los 60, Hartman era un estudiante de posgrado en la Universidad de Arizona que participaba en un proyecto para cartografiar los cráteres de impacto de la Luna, desde las enormes cuencas o mares hasta los hoyuelos visibles más pequeños. Nos dimos cuenta durante este cartografiado en los 60 que las grandes cuencas son rasgos de impacto. Asteroides muy grandes golpearon la Luna y crearon enormes explosiones. Algunos de ellos tienen casi 1000 kilómetros de diámetro. ¿Qué tan grande debe ser un objeto para hacer eso? Alrededor de 160 kilómetros de diámetro. Teníamos objetos por allí en el sistema solar interno cuando la Tierra se estaba formando y chocaban contra los planetas. Para Hartman, la noción de que asteroides de 160 kilómetros de ancho alguna vez impactaron los planetas creaba un par de preguntas. ¿Pudieron objetos del tamaño de planetas haber colisionado alguna vez? ¿Y pudo eso tener algo que ver con la formación de la Luna? Para 1972, Hartman y su colega astrónomo de Tucson, Don Davis, habían creado un programa de computador para ayudarlos a explorar estas ideas. El programa hacía un intento aproximado de simular el proceso de acreción en el temprano sistema solar. Los astrónomos deseaban ver si algún otro cuerpo planetario se había formado cerca de la Tierra que pudiese haber impactado contra ella. La idea era que si hubiese otro cuerpo allí y finalmente impactase contra la Tierra y lanzara todo este material cortical de la Tierra, así como también del propio objeto, tal vez la Luna podría haberse formado a partir de eso. Con certeza, la simulación mostró que un segundo planeta pudo haberse formado en la zona de acreción de la Tierra, uno con casi el tamaño de Marte. No era la Luna, porque se había formado de los mismos elementos que la Tierra y por tanto debía tener el mismo núcleo ferroso y la misma densidad de la Tierra. Y por supuesto, la Luna no los tiene. Esa fue evidencia suficiente para que Hartman formulase una cuarta y nueva hipótesis. Llegó a ser conocida como la teoría del gran impacto. En 1974, una nueva hipótesis que explicaba el origen de la Luna debutó en el escenario científico mundial. Sus proponentes la llamaron teoría del gran impacto. La idea básica es que hace unos 4.500 millones de años la Tierra colisionó con un objeto de un tamaño aproximado al de Marte. Fue una colisión muy grande. Hizo que la Tierra comenzara a girar. Creemos que fue lo que nos dio nuestro día actual de 24 horas. Y esta colisión fue tan enorme que lanzó material en órbita alrededor de la Tierra, y es a partir de ese material que creemos que la Luna se formó más tarde. La doctora Robin Canup y otros en el Instituto de Investigación del Suroeste en Boulder han construido un modelo computarizado para estudiar los detalles del escenario del gigantesco impacto. Divide la Tierra y este protoplaneta errante en colisión en muchas partículas diferentes, y luego la evolución de cada partícula es rastreada durante el curso del impacto. La simulación muestra el impacto desde una perspectiva aérea, de arriba hacia abajo. La Tierra probablemente estaba parcialmente derretida incluso antes de este impacto. Así que inicialmente el objeto impactante llegó desde esta dirección. La colisión no fue en el centro. Y pueden ver que el objeto ha sido estirado en este largo brazo de material, justo aquí. Los científicos creen que las capas superiores de la Tierra se derritieron completamente a continuación del impacto. La colisión hace que la Tierra rote.
Y también pueden ver que la colisión ha distorsionado sustancialmente la forma de la propia Tierra. El cúmulo interior de material del objeto, de hecho, está compuesto abrumadoramente del núcleo del objeto impactante. Así que, cuando este cúmulo interno colisiona de nuevo con la Tierra, lo que ocurre allí es que la gran mayoría del hierro que llegó con el objeto fue de hecho acumulado por la Tierra, mientras que el cúmulo exterior llega y hace un pase cercano con la Tierra y es rasgado por la gravedad de ella en un largo brazo de material que luego se rompe para formar este disco. Se cree que el material se fusionó para formar la Luna en menos de un año a partir del enorme impacto. No hay señales de este impacto en la Tierra hoy porque en ese momento nuestro planeta solo había desarrollado cerca del 90% de su tamaño actual. El restante 10% se acumularía de impactos posteriores mucho más pequeños. También, la propia gravedad de la Tierra tuvo un efecto reformador. En un día después del impacto, la Tierra había reasumido una forma básicamente esférica y cualquier depresión que causó el impacto habría sido borrada. El creador de la teoría de impacto gigantesco, Bill Herman, presentó su hipótesis en una conferencia científica en 1974. Pero recibió poca atención por casi una década. El interés en la Luna decayó abruptamente al final de las misiones Apolo. Es hermoso, muy hermoso, es un paseo muy tranquilo. Finalmente, en una conferencia lunar en Hawái, en 1984, 12 años después del último viaje espacial, los principales astrónomos del mundo llegaron a un consenso. La teoría del gran impacto era la explicación más aceptable hasta la fecha para el origen de la Luna. Creo que aún hay quienes dicen, bien, aún no ha sido realmente probada, pero es lo que llamo la teoría por defecto. Si miras cualquier libro de texto sobre ciencia planetaria o geología, es la teoría aceptada y existen ciertas pequeñas discrepancias que aún deben explicarse, pero en general funciona. Incluso con una teoría de consenso sobre cómo llegó a existir nuestra Luna, los científicos aún no terminan de estudiar a nuestro vecino cósmico más cercano en absoluto. De hecho, conversaciones sobre regresar a la superficie de la Luna con un puesto permanentemente tripulado han emanado recientemente de la Casa Blanca y los cuarteles de NASA. Hermosa vista por la ventana. La secuencia está bien, todo en orden. Una base así podría brindar un lugar para entrenar astronautas para vivir en el espacio por largo tiempo, así como un punto de lanzamiento más eficiente para eventuales misiones a Marte. Pero esas elevadas metas científicas están lejos de las mentes de los residentes comunes de la Tierra, que miran ocasionalmente al brillante e hipnotizante disco lunar en el cielo nocturno. Para nosotros, los datos sobre océanos de lava, micrometeoritos que forman regolito e impactos gigantescos nunca disminuirán la fascinación y el romance de nuestro misterioso mundo vecino, la Luna.